Retomando el tema, después de la Primera República Federal, recordemos que estaba en estas últimas etapas como presidente Antonio López de Santana, que era de carácter conservador. Entonces él estaba a favor de estas antiguas ideas o estas antiguas formas de gobierno, que era la monarquía. Y durante su periodo presidencial se crea la República Centralista, donde tenemos una ligera variación en la bandera, una pequeña variante, que en este caso los listones de ser tono rojo cambian a ser tono blanco. La República Centralista mantiene este nombre ya que se organiza bajo un régimen político unitario. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que en teoría es una república democrática, todo el poder, toda la organización del país recae en una sola persona, algo muy similar a la monarquía. Eh, es algo muy curioso, vaya, ya que a pesar de ser un estado democrático, se rige bajo el dominio o el control de una sola persona. Entonces se le llama república centralista, ya que todo el poder está en un solo centro de autoridad. En este caso, el presidente Antonio López de Santana. En este periodo de la República Centralista, México se enfrentó a dos conflictos internacionales. La primera fue la primera intervención francesa en México, o también denominada la Guerra de los Pasteles. Se le llamó así ya que soldados del ejército mexicano intervinieron en una pastelería de un famoso pastelero francés donde se realizaron destrozos. Entonces Francia interviene y busca una cuantiosa suma de dinero. Y la segunda es la intervención estadounidense en México como consecuencia de la anexión de Texas realizada por Estados Unidos. Ojo, aquí fue un periodo muy caótico, ya que en este entonces el presidente Antonio López de Santana permite que colonias norteamericanas entren en territorio tejano, con la condición de que hablen español, juren un voto de lealtad al país y se cambien al catolicismo. Es el requisito que Santana eh, impone a las colonias norteamericanas al asentarse en Texas. Pero al no tener un cierre entre la frontera de Estados Unidos y Texas, demasiadas comunidades y demasiadas familias norteamericanas entran a Texas, lo que más adelante propicia que Texas se independice de México y más adelante se termine anexando a los Estados Unidos de América. Muy bien, ¿quién fue Antonio López de Santa Anna? Primero, pues él nació un 21 de febrero de 1794 y fallece un 21 de junio de 1876. Pues él fue presidente de México y según el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, se sostiene que fueron 6 veces las ocasiones en las que él tomó la presidencia. Esto debido o en gran medida a que llegó a relegar su título en múltiples ocasiones para poder incorporarse en batallas, en guerra. Recordemos que Antonio López de Santa Anna era un militar. Antes de ser presidente era militar. Entonces él abandonaba, relegaba, por así decirlo, su posición como presidente al vicepresidente, como llegó a suceder en su caso con Valentín Gómez Farías, para después él volver a reincorporarse como presidente.
Recordemos que Antonio López de Santana era de un pensamiento conservador. Entonces, al fundar la República Centralista, se hizo llamar a sí mismo como Alteza Serenísima. Entonces, durante esta etapa de la República Centralista, cualquiera que se dirigiera a él lo tenía que hacer de esta manera, como Alteza Serenísima. A pesar de que Santana mencionaba que tenía un gobierno democrático, él mantuvo una dictadura, ya que él se volvía a reelegir como presidente y esto gracias a esto fue que estuvo durante 6 veces al mando de la presidencia. Algo que caracterizó mucho el gobierno de Santana fue que estuvo durante una situación financiera muy precaria, ya que en México recordemos que estaba pasando por situaciones económicas muy difíciles después de la independencia, a pesar de que ya habían pasado muchos años de la independencia, recordando que México tenía una deuda externa con España, Francia e Inglaterra. Hubo tantos problemas en carácter financiero que durante el gobierno de Santana se llegaron a cobrar impuestos por poseer puertas y ventanas en las casas. Incluso se llegaron a cobrar impuestos por tener posesión de perros, por tener una mascota. Entonces, si nos ponemos a ver el panorama y el contexto, nos damos cuenta de que Santana prácticamente cobraba impuestos demasiado ridículos con la finalidad de intentar crecer la riqueza del país y evitar tener este desequilibrio financiero. Con el fin de tratar de solucionar los problemas económicos y de tratar de pagar la deuda externa, Santana se ve obligado a ceder, o más bien dicho, a vender el territorio mexicano de la Mesilla en 1854 a cambio de 10 millones de dólares. Aquí podemos ver la imagen donde se puede apreciar de una manera un poco más visual la cantidad de territorio que en este caso Santana se vio obligado a ceder o a vender, porque prácticamente fue una venta. Vendió territorio mexicano a cambio de 10 millones de dólares. Como un dato extra, la oferta inicial que se le había hecho a Santana fue en 1853, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Si nos damos cuenta, prácticamente casi la mitad del territorio actual mexicano quería ser comprado por Estados Unidos, lo que equivaldría a Sonora, Chihuahua, Coahuila, parte de Nuevo León, parte de Sinaloa y parte de Durango, además como territorio de Baja California y Baja California Sur. Esta fue la oferta inicial que se le ofreció a Santana por parte de Estados Unidos. Si nos damos cuenta en la imagen del lado izquierdo, era una gran cantidad de territorio la que quería comprar Estados Unidos, pero Santana solamente acepta vender el territorio de la Mesilla en 1854, un año después de la primera oferta. Después, en 1857, después de la venta del territorio de la Mesilla, se le llega a hacer otra oferta nueva de compra de territorio a Santana, que es parte de Sonora, de Chihuahua y lo que vendría siendo Baja California y Baja California Sur. Oferta que Santana no acepta. Después de la venta de las Mesillas, existe el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que representa el final de la guerra oficial entre México y Estados Unidos entre 1846 y 1848.
y este fue firmado un 2 de febrero de 1848, de 1948 en Guadalupe Hidalgo. Ojo, recordemos que México y Estados Unidos estaban en un conflicto por la independencia de Texas. Texas independiza de México, posteriormente se anexa a Estados Unidos y Estados Unidos aprovecha este momento de guerra para tratar de adueñarse de más territorio mexicano. Y con este tratado de Guadalupe Hidalgo, México cede el 55% de su territorio, incluyendo a los estados actuales de California, Nevada, Utah, Nuevo México, a las mayores partes de Arizona y el Colorado y algunas partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming en Estados Unidos. Prácticamente se cedió más de la mitad del territorio nacional. Y en este mismo tratado de Guadalupe Hidalgo, México renuncia a todas las reclamaciones de Texas y reconoce el Río Grande como la frontera sur con Estados Unidos. Aquí podemos ver en la imagen todo el territorio que se cedió en el tratado Guadalupe Hidalgo. Podemos ver aquí desde California hasta Texas. Fue una gran cantidad de territorio la que Antonio López de Santana cede a los Estados Unidos con la finalidad de terminar la guerra. Se dice que Estados Unidos le pagó a México la suma de 15 millones de dólares de la época por el territorio que se dio en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, aunque algunos historiadores afirman que realmente nunca se dio un solo centavo por la compra de este territorio. Aquí en este mapa podemos entender un poco más la manera en la que México perdió territorio. Aquí podemos ver en territorio en color blanco que se cede en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Aquí podemos ver el territorio de Texas, que en este entonces es independiente y se anexa a Estados Unidos, y posteriormente la venta del territorio de la Mesilla a cambio de 10 millones de dólares de la época. Como dato curioso, aquí podemos ver a Yucatán, a Campeche y a Quintana Roo en color rojo y en Chiapas en color verde, ya que en ese entonces Yucatán buscaba también su independencia al igual que Texas, y Chiapas de la misma manera buscaba anexarse al gobierno de Guatemala. ¿Esto por qué? Porque tanto Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas estaban en contra de la República Centralista, estaban en contra de este modelo de gobierno, ya que ellos buscaban realmente ser independientes y regir su gobierno bajo una cuestión democrática. Dentro del gobierno de la República Centralista, a la Constitución se le agregaron 7 leyes. La primera nos dice que todos los ciudadanos están obligados a manejar la religión católica. Esto por los ideales conservadores del presidente Santana. Recordemos que Santana, al ser conservador, le daba ese reconocimiento a la iglesia. Después se menciona que existe una incapacidad física o moral por parte de los tres poderes, ya sea el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, esta segunda ley nos dice que el poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial tienen incapacidad física o moral en la toma de decisiones, o sea, todo recae en el presidente. La tercera, cuarta y quinta ley nos dice que se debe de realizar
un procedimiento de elección y atribuciones a los poderes de la Unión. En este caso, prácticamente nos da a entender que existe dentro de este sistema con características monárquicas, existe una toma de decisiones, pero por poderes del supremo poder conservador. La sexta ley establece que las legislaturas locales no pueden tomar, por así decirlo, eh, decisiones de manera unitaria. O sea, los gobernadores de los estados de la República Mexicana no podían tomar decisiones por su propia cuenta sin antes tener la aprobación por parte del presidente. Y por último, la séptima ley menciona que estas leyes que se agregan a la Constitución no pueden ser modificadas durante un periodo de 3 años. Y estas son las famosas 7 leyes que se agrega durante la República Centralista. Como mencionaba, las respuestas más radicales de este régimen unitario fue la proclamación de la independencia de Texas y la de Yucatán, ya que no querían formar parte de este sistema de gobierno. La República Centralista tuvo una duración de casi 11 años, hasta que el 22 de agosto de 1846 el presidente interino José Mariano Salas expide un decreto para volver a regresar la vigencia de la Constitución de 1824, que fue la primera constitución de la primera República Federal. Y aquí se termina la República Centralista y el gobierno de Antonio López de Santana. Como dato extra o dato curioso, antes de la República Centralista, Antonio López de Santana era visto como un héroe nacional, ya que apoyó a México como militar en los primeros años de su independencia. Después de haber firmado el Tratado Guadalupe Hidalgo y de haber cedido más del 55% del territorio nacional, se le exilia, donde vive gran parte de su vida en Cuba y después en Estados Unidos.